Las alergias y sus distintas manifestaciones han estado presentes en los grupos humanos desde la más remota antigüedad. El contacto con distintas sustancias en el aire, los alimentos, las plantas y animales han provocado en el cuerpo humano reacciones que pueden ir desde una leve comezón o enrojecimiento hasta asfixia, que ahora identificamos como anafilaxia, y que incluso pueden provocar estados de choque y hasta la muerte. Existen descripciones de padecimientos alérgicos en imágenes, frisos, esculturas, piezas de cerámica y en obras antiguas de la literatura médica de China, la India, la Mesoamérica prehispánica, Grecia y Roma. En Egipto, en el año 2641 a.C., el faraón Menes murió como consecuencia de una picadura de avispa con un cuadro clínico compatible con anafilaxia, hecho que quedó registrado en los jeroglíficos de su tumba. El asma fue uno de los padecimientos mejor conocidos y más frecuentemente referidos por diversos autores de textos médicos de la antigüedad, señalando la sibilancia como característica al tratar de respirar, que es el sonido que hace el aire al pasar por las vías respiratorias espasmódicas. Siglos más tarde, los médicos chinos prescribían inhalar vapores de plantas que contienen efedrina para males respiratorios. El término asma es de origen griego y se deriva de las palabras asein o exhalar jadeando con la boca abierta. Hipócrates la describe como una enfermedad que afecta a sastres y trabajadores del metal, y Galeno como enfermedad causada por infección bronquial y obstrucción de las vías respiratorias. Aulus Cornelius Celsus definía el asma como un estado de dificultad respiratoria de intensidad moderada caracterizada por una respiración ruidosa y anhelante. En el siglo XVII, Bernardino Ramazzini de Italia, el padre de la medicina ocupacional, establece la conexión del asma con el polvo orgánico. En los textos mexicanos prehispánicos no se habla de alergia como tal, pero se describen algunos cuadros patológicos que podemos interpretar como tales. Se habla de las enfermedades de la piel que se presentan al iniciarse la primavera y también del lloriqueo y el escurrimiento de moco por la nariz en la misma época. En el mundo prehispánico no se conocía alergia como tal, no hay alergología, pero hay enfermedades o alteraciones que se pueden considerar como alérgicas en la actualidad. Ronchas, tan sencillo como esto, ¿no? Ampollas. Todos los diccionarios del siglo XVI nos hablan de ampollas. Tienen los nombres náhuatl de ampollas, son bastante complicados. Totocahuilistli, por ejemplo. Pero finalmente son ampollas y son ronchas. Hablan de ronchas que dan cuando pica un mosco, cuando pica una abeja, y que son más grandes que lo común y corriente. Entonces tenemos que ver cómo se tratan esto. Y trataban fundamentalmente con untándoles alguna sustancia calmante, resina, lo que es ahora la trementina de pino. Algunas veces les ponían miel, les ponían otras sustancias, o usaban algunas plantas que quitan la comezón sobre todo. Conocen el asma y ¿qué le dan? Tratamientos que permiten toser y que permiten echar expectoración. O algunos tratamientos con plantas que permiten que se abran los bronquios y que la gente respire mejor y más cómodo. En 1869, John Bostock describió que la fiebre de heno, es decir, la rinoconjuntivitis alérgica, afecta también el tracto respiratorio superior. Ese mismo año, Charles Blakely intentó conocer más sobre su propia rinitis alérgica, para lo cual aplicó polen a través de una pequeña incisión en su piel. Así describió la primera prueba cutánea para el diagnóstico del alérgeno. En 1902, Charles Richet y Paul Portier acuñaron el término anafilaxis cuando descubrieron durante una investigación sobre vacunas que el perro al que inocularon una pequeña cantidad de neurotoxina de medusa por segunda vez presentó vómitos, diarreas y respiración jadeante y murió 25 minutos más tarde. Este hecho abrió las puertas a la investigación clínica de las reacciones de anafilaxia. En 1906, Clemens von Pirquet, en Austria, utilizó por primera vez el término alergia para describir algunos síntomas que los pacientes desarrollaban al ser tratados con suero antitoxina de caballo. Fue en 1910 cuando Sir Henry Dale identificó el rol de la histamina en los mecanismos de la alergia.
En México, en 1922, Ignacio González Guzmán publicó un informe acerca de un caso en el cual el paciente presentaba urticaria después de haber comido avena, haciendo referencia a los conocimientos más recientes que se desarrollaban entonces en Europa. Pero fue hasta 1929 cuando Salvador Bermúdez hizo referencia a las rinitis y conjuntivitis alérgicas provocadas por polen. Creció el interés en las alergias y en 1933, Santiago Valdés Galindo realizó un estudio sobre las plantas que crecen en el Valle de México y pueden provocar reacciones alérgicas. En su trabajo hace referencia específica a la fiebre de heno y menciona plantas como la capriola, las ambrosías y las artemisas, entre estas últimas el chicalote. En 1930, Carlos M. Torres dedicó su tesis al estudio de la eosinofilia presente en las reacciones anafilácticas provocadas experimentalmente. Y en 1935, Marcelo Valdés Muriel realizaba su tesis sobre la anafilaxia y sus manifestaciones en diversos aparatos y sistemas. En 1937 se estableció en el pabellón 21 del Hospital General de México un primer antecedente de lo que sería el servicio de alergia. En febrero de 1938 se inauguró en ese mismo pabellón el primer servicio de la especialidad en México. Y entonces en 1938 se abren 4 laboratorios de investigación. Primer momento en que en México, en un hospital, hay departamentos, hay laboratorios, como se llamaron, dedicados a la investigación médica. Ya no es nada más la asistencia. Esos institutos fueron 4, uno de anatomía patológica, con una figura internacional que fue el doctor Isaac Costero, otro de farmacología y de fisiología experimental por el doctor Pérez Cirera, otro que le dio también grandes satisfacciones científicas a México, que fue el doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, y de bacteriología. Aquí fue donde empezamos a descubrir el germen del tifo. Entonces él se dedicó a la investigación del tifo y una vez que esto ya se terminó, a otras enfermedades como la brucelosis o fiebre de Malta, ¿verdad? Y finalmente el laboratorio de alergia, laboratorio de investigación de alergia, que de inmediato se convierte también en un servicio asistencial. Mario Salazar Mayén, quien recién había regresado de Nueva York después de estudiar la especialidad de alergología, fue designado como su primer jefe por el doctor Ignacio Chávez, entonces director del hospital. El servicio solo contaba con un médico, el doctor Salazar Mayén, quien fungía como clínico, laboratorista e investigador, y tenía el apoyo de una enfermera. En 1942 se sumó un segundo médico, José Luis Cortés, y como laboratorista, Ramón Aguirre, quien también era médico. Para 1944 se unía a ellos Julio Cueva. Alergia es una palabra que viene de halos, que quiere decir otra, y de ergon o reacción. Para la gente en general, es una reacción exagerada o intolerancia a sustancias o estímulos externos como polen, ácaros, polvos, gases, alimentos, etc. La alergia es una enfermedad sistémica, es decir, que afecta a todo el cuerpo, pero se manifiesta preferentemente en los órganos expuestos al medio ambiente. Sus síntomas aparecen principalmente en el sistema respiratorio, causando asma, rinitis y conjuntivitis, en la piel, causando eczema o urticaria, y en el sistema digestivo, causando vómito, diarrea y dolor abdominal. Se trata de reacciones en las que interviene el sistema inmunológico y en ciertos enfermos también lo psíquico. El sistema inmunológico está constituido por una serie de células y moléculas que nos defienden contra las infecciones. Esa es su función más conocida.
La respuesta alterada, que es la enfermedad alérgica, consiste en que el sistema inmunológico, en vez de defendernos, nos agrede. Nos causa las llamadas enfermedades alérgicas. El término atopía fue acuñado por el inmunólogo estadounidense Arthur F. Koka en 1923 para calificar aquellas enfermedades raras como lo eran la rinitis alérgica, el eczema y el asma. Para Koka, estas enfermedades eran distintas a la anafilaxia y la alergia. La alergia es peculiar porque el lugar donde se manifiestan los síntomas, irritación de la conjuntiva, senos frontales, garganta, tráquea, bronquios, alvéolos y distintos puntos en la piel, no es siempre el mismo lugar donde se genera. Consecuentemente, su diagnóstico, tratamiento y curación no pueden ser solamente tópicos y tampoco limitarse al control y supresión de los síntomas. Por ello, el médico alergólogo debe ser un especialista en medicina del hombre en su totalidad, como se denominó al seminario de trabajo creado por el doctor Fernando Martínez Cortés, que se reunió todos los jueves entre 1970 y 1986 en la Unidad de Medicina Biopsicosocial del Hospital General de México. Las alergias, particularmente del aparato respiratorio, se deben a los polvos, a los pólenes, a las cosas que respiramos. Entonces, el alergólogo tiene que ver con lo que la persona come, con el aire que respira, y como no tiene lugar la alergia, es atopía, entonces él tiene que ser un buen clínico del aparato respiratorio y de la piel, etcétera, de otras lados. Entonces, es un ejemplo claro de cómo el médico debe ser no médico de la enfermedad, sino médico de la persona enferma. En 1942, el Servicio de Alergia organizó el primer cursillo para médicos sobre enfermedades alérgicas a cargo del Dr. Salazar Mayén y el Dr. Julio Cueva. El programa consistía en clases de inmunología, participación en la consulta y en la aplicación y lectura de pruebas cutáneas y de ciertos trabajos de laboratorio. Todos los sábados hacían recorridos botánicos por la Ciudad de México y sus alrededores para reconocer la flora alergógena y, de ser posible, recoger su polen. Guiaban estas acciones el maestro Salazar Mayén y un botánico. En el curso de la semana, el doctor Cueva se encargaba del estudio microscópico de los pólenes recolectados, de enseñarles la preparación de las laminillas para atrapar los pólenes del aire y para verlos al microscopio. Al inaugurarse el Instituto Nacional de Cardiología en 1944, el Servicio de Alergia del Hospital General pronto ocupó los espacios que habían quedado vacíos al clausurarse el Servicio de Cardiología del Dr. Ignacio Chávez. El pabellón de cardiología del Dr. Chávez se convirtió en el servicio de alergia, el cual a partir de ese momento ocupó 4 cubículos para consultorios, una sala de espera espaciosa, un laboratorio y una biblioteca que a la vez era sala de juntas y la oficina del maestro Salazar Mayén. Este servicio también podía usar el aula y las camas del servicio de medicina interna para hospitalizar pacientes. El personal del servicio de alergia, dirigido por el Dr. Salazar Mayén, quedó integrado por los médicos José Luis Cortés y Julio Cueva, quien acababa de regresar del extranjero, donde había ido a estudiar los pólenes alergénicos. Además, también trabajaban en el laboratorio 2 jóvenes biólogas. Salazar Mayén retomó el estudio de la flora del Valle de México que provocaba reacciones alérgicas. En 1940, publicó en la revista del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia un estudio clínico sobre los eczemas y Colionet, una relación muy completa de dicha flora. Después vendrían muchos estudios más hasta la muerte de Salazar Mayén en 1976. Estos primeros alergólogos del Hospital General realizaron un número considerable de publicaciones con las que hicieron importantes contribuciones a la naciente disciplina. La historia de la alergia es muy importante. Primero, porque nace dentro del Hospital General. El Hospital General es el lugar, alma mater, de lo que es la alergia en la República Mexicana, fundada por el doctor Mario Salazar Mayén. Este aspecto es de gran trascendencia, puesto que de aquí, en el servicio de alergia del Hospital General, se forman los alergólogos que posteriormente van a fundar otros servicios de alergia dentro de la República Mexicana. Mencionaré
al Hospital Infantil de México, a Instituto Nacional de Pediatría, que se dedican fundamentalmente a la alergia pediátrica, pero también podemos mencionar Centro Médico, podemos mencionar el Hospital Adolfo López Mateos, 20 de noviembre del ISSSTE, Centro Médico La Raza, en el interior de la República, en Guadalajara, Monterrey. Todos esos centros formadores de alergólogos precisamente se formaron dentro del servicio de alergia aquí en el Hospital General. José Luis Cortés trabajó en particular sobre la sensibilización experimental de los animales de laboratorio, los cambios de velocidad de la circulación sanguínea en las diferentes fases del asma bronquial, las dermatitis alérgicas en los niños, el empleo de aerosoles de penicilina y la persistencia de riesgos de anafilaxia, y analizó también las dermatitis atópicas alérgicas. Julio Cueva estudió los métodos de preparación de reactivos para el estudio de pólenes y los pólenes, hongos y plantas alergénicas existentes en varios estados de la República Mexicana, en particular en los estados de México, Morelos, Hidalgo y Michoacán. Lacaller llevó a cabo estudios semejantes en Jalisco, en tanto que Carlos Canseco, figura destacadísima en la medicina regiomontana, hizo lo propio en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. El doctor Fernando Martínez Cortés publicó numerosos artículos tanto en la Revista de la Especialidad como en la Gaceta Médica de México. Destacan los relativos a la alergia a la penicilina, publicados en 1960 y 1965. Las reacciones de sensibilidad a través de las pruebas cutáneas con relación al uso de antibióticos en 1961. Los problemas de autoinmunidad en la cirrosis en 1962. La dimensión humana del padecer alergias en 1969. Y los animales caseros y la vida cotidiana del niño alérgico. Salazar Mayén trabajó con clínicos e investigadores de otras especialidades. Con Antonio González Ochoa, realizó estudios acerca de los hongos existentes en la atmósfera de la Ciudad de México. Con Manuel Pesqueira, también en el Hospital General, analizó las manifestaciones y síntomas urinarios de la alergia. Y con Demetrio Sodi Pallares, en el Instituto Nacional de Cardiología, revisó la relación entre corpulmonale y asma bronquial. Libros de texto mexicanos sobre la especialidad son pocos. Los primeros fueron La alergia en la teoría y la práctica, de los doctores Salazar Mayén, Julio Cueva, Fernando Martínez Cortés y David Gordillo. Y el libro de Alergia Clínica, de José Luis Cortés, escrito con el apoyo de 25 colaboradores. Ambos fueron publicados en 1958. Si bien desde 1948 aparecían ya publicaciones en el Boletín del Hospital Infantil sobre las alergias en los niños, la alergología pediátrica nace en México en el Hospital Infantil Federico Gómez, primero con José Luis Cortés y después con Luis Jiménez Orozco. Se analizaron las alergias desencadenadas por las proteínas de la leche, tema en el cual el Hospital Infantil ocupa un lugar relevante a nivel internacional, y sobre problemas complejos como es el de la inmunoglobulinemia E y su relación con la resistencia al Mintos. Fue allí también donde Maximiliano Ruiz Castañeda identificó los 4 tipos principales de reacciones alérgicas a la penicilina. Mención aparte merece la doctora Nelly Ramírez Chanona, quien desarrolló 3 diagnósticos en el Seminario para el Estudio de la Medicina del Hombre en su totalidad: el de la enfermedad, el de las repercusiones en la vida del enfermo y las repercusiones psicológicas en su familia. Sobre este último, la doctora Ramírez ha hecho una obra excepcional con los padres de niños asmáticos. Las alergias en los niños ocupan un lugar muy especial por su frecuencia, su gravedad y su impacto en la vida futura de los individuos. En primer lugar, hay que mencionar que la alergia se ha incrementado en todo el mundo. Cuando yo estudié alergias muchos años, 45 años, se decía de un 5%. Actualmente se habla de un 30-40% de incremento de alergia.
Y fundamentalmente son los niños los que más se enferman. De ahí la importancia de la alergia pediátrica, ya que el niño desde que nace está expuesto al medio ambiente. Salud de enfermedad depende de la genética, lo que heredó de papá, mamá y abuelitos, y del medio ambiente que le tocó vivir. Hoy en día han cambiado muchas cosas. Los niños nacen por cesárea, fundamentalmente, más que por parto natural. No siempre hay lactancia materna. Las guarderías es otro factor de riesgo. Y finalmente el exceso de antibióticos los primeros 5 años de vida. Esto hace que los problemas respiratorios, dermatológicos y de piel se hayan incrementado en forma enorme. Y se habla de una epidemia de alergia entre 30 y 40% aproximadamente en el mundo. Asimismo, los importantes avances en el conocimiento de los alérgenos y del aparato inmunológico permiten el manejo oportuno y eficiente de los eventos graves y la desensibilización para liberar a los niños no solo de la reaparición estacional de las manifestaciones alérgicas, sino también y sobre todo para que en un gran número de casos se logre hacerlo de manera definitiva. También se han desarrollado numerosas acciones para educar a las familias de los pacientes, en especial de niños asmáticos y con problemas de alergia, enseñándoles qué hacer cuando se presentan estos eventos, qué medidas higiénicas mantener como hábitos y qué tipo de actividades son recomendables para mejorar su calidad de vida. La educación es uno de los datos más importantes, yo diría, en la vida de los humanos. Pero con respecto al problema del asma, que es un padecimiento bastante traumático, si educamos al paciente diciéndole lo que es el asma, por qué se presenta, cuáles son las causas, las formas en que ellos pueden ayudar y colaborar con el tratamiento de los pacientes, esto es importantísimo. Nosotros hemos tenido una disminución muy importante de hospitalizaciones cuando el paciente conoce su padecimiento. Y les explicamos todo lo que hay que hacer. El curso se hace no exclusivamente para padres y pacientes, sino también un curso especial para niños. Y a los niños se les enseñan muchísimas cosas. Todo lo que se les enseña a los padres se les enseña a ellos al nivel de ellos, ¿no? La alergología y la inmunología han estado íntimamente relacionadas en su vertiente clínica, como es el caso del Laboratorio de Inmunoquímica, fundado por el Dr. Jesús Cumate en el Hospital Infantil de México. En 1946, la Sociedad Mexicana de Alergistas, fundada por Salazar Mayén, se convirtió en el Colegio Mexicano de Alergia, Asma e Inmunología Clínica AC. En 1989, José Guadalupe Huerta López fundó la Sociedad Mexicana de Alergia e Inmunología Pediátrica, que con el tiempo se transformaría en colegio. El desarrollo de la alergología, la formación de especialistas y su agrupación en sociedades y colegios se dio en buena medida como respuesta al aumento de la incidencia de estos problemas de salud a finales del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI. Asma, rinitis y conjuntivitis alérgicas y problemas de la piel han aumentado en la población mexicana a tal grado que un 30% de quienes habitan en áreas urbanas presentan actualmente algún problema alérgico. Para atender al número creciente de pacientes con estos padecimientos, se abrieron servicios de alergia e inmunología clínica en la mayor parte de hospitales de segundo y tercer nivel. Y como se necesitaban también más alergólogos e inmunólogos, se incrementó el número de cursos de preparación de especialistas avalados por la UNAM en todo tipo de instituciones de salud. Ejemplo de ello son los cursos impartidos sobre esta materia en el Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga Mouret, del Centro Médico Nacional La Raza, y en el Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ambos del IMSS. También en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, en el Hospital General de México de la Secretaría de Salud, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Hospital Infantil de México, entre muchos otros. Actualmente la alergología es una especialidad relacionada con la inmunología, la dermatología, la medicina interna y la pediatría, como resultado de los nuevos conocimientos sobre la interacción de diferentes aparatos y sistemas, y las manifestaciones alérgicas en muchos de ellos.
Los cursos de especialización han proliferado en diversas instituciones y casi todas ellas se apegan al programa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. En 1973 se fundó el Consejo de Inmunología Clínica y Alergia, que agrupó a ambas disciplinas. La primera mesa directiva estuvo constituida por los doctores Mario Salazar Mayén, quien fue nombrado presidente, y por los doctores Julio Cueva, Carlos Kramis, Luis Gómez Orozco, Fernando Martínez Cortés y Manuel Romero Herrera. En 2016, las alergias afectan a casi una cuarta parte de la población de las naciones desarrolladas, por lo que se considera la epidemia del siglo XXI. La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica estima que podrían afectar a la mitad de la población mundial dentro de 30 años. En la alergia no solamente es el problema respiratorio, el problema de rinitis, el problema de asma, sino también los problemas de piel, la dermatitis atópica, la urticaria y los trastornos digestivos también. Generalmente muchos de los padecimientos están reflejados a nivel de tubo digestivo. Entonces es prácticamente en todo el organismo donde pudiera en un momento dado haber problemas de alergia. Y es importantísimo el manejo de ello. Usted sabe que 300 millones de individuos en el mundo tienen asma. Y esto, la República Mexicana no se queda atrás. Más o menos el 10 al 11% de la población tienen problemas de asma. Localmente tenemos retos adicionales, como el hecho de tener una de las mayores prevalencias de asma en el mundo y el de vivir en un territorio con regiones húmedas, calientes y a merced de huracanes, depresiones tropicales y vientos, además de los muchos alergenos que nos traen las tolvaneras. Por ello, se realizan importantes esfuerzos para fortalecer y desarrollar más y mejor investigación básica, clínica y farmacológica. Además de que también se impulsa la sólida formación de especialistas con el objetivo de que el control de las enfermedades alérgicas sea cada vez más específico y efectivo. Lo que nos interesa es no solamente el aspecto de investigación, sino que la evolución del padecimiento de nuestros pacientes. ¿Cómo les podemos ayudar? Con un bajo costo, con una buena calidad de atención y sobre todo la comunicación o la intercomunicación médico-paciente para lograr una buena interacción y una buena respuesta del tratamiento que estamos indicando en esta población.